Así que falacias exegéticas en los estudios de palabras, como les digo, me parece que este es un punto importante porque hay muchos casos de lo que llamamos falacias exegéticas, más que nada en los rangos de los estudios de palabras. Hay muchos estudiantes que cuando hacen ensayos exegéticos, inclusive ensayos teológicos, se intentan enfocar en el significado de una palabra en particular en un texto, y hay muchas veces que caemos en este tipo de falacias exegéticas usando este tipo de estudios de palabras. También lo he escuchado en muchos maestros y predicadores que hacen cometen este tipo de errores de argumento, que no son buenos y verdaderamente no son fieles a los argumentos propios de las Escrituras. Así que por eso quiero tocar en este tema, para darles la importancia de lo que es. Después, luego de cuando termine, Jesús creo que hoy va a hablar sobre los párrafos y cómo escribir buenos párrafos y frases en los ensayos. ¿Qué es una falacia? Una falacia es, digamos, es un error de argumentación, es un razonamiento defectuoso, es un argumento quizás hasta engañoso o que no es del todo sólido. Y hay muchas veces que nosotros podemos llegar a conclusiones correctas sobre un texto, llegamos a conclusiones teológicas correctas, pero el argumento en sí todavía puede ser gramaticalmente o lexicalmente falible. Entonces nosotros no solamente queremos llegar a las conclusiones correctas de las Escrituras, pero también queremos llegar en el modo que las Escrituras llegan a ese tipo de verdades. O sea que queremos seguir los argumentos precisos de los autores de ambos, Antiguo y Nuevo Testamento. Obviamente, cuando hablamos de argumentos, usualmente pensamos en las epístolas del Nuevo Testamento, pero retóricamente también los evangelios, por ejemplo, tienen un argumento en sí dentro de la historia y la retórica, pero en este momento estamos hablando más que nada sobre el tipo de argumento, por ejemplo, como Pablo hace en lo que sería en una carta de Romanos, que son unos argumentos más léxicos y definidos gramaticalmente y estructuralmente en el contexto de la epístola, digamos. Entonces, ¿qué es una falacia? Es simplemente un razonamiento defectuoso. Otra vez, podemos decir algo que es verdad en un ensayo, pero muchas veces la forma en que hacemos el argumento es poco sólido y muchas veces es un argumento falible, aunque lleguemos a la conclusión verdadera, digamos. La importancia de este estudio es un poco obvia, pero número uno, las falacias exegéticas son comunes y frecuentes, así que si tienen ahí sus notas, escriban frecuentes en el espacio. Las falacias exegéticas son comunes y frecuentes. Obviamente nuestra responsabilidad es la proclamación fiel de la palabra de Dios, es la palabra fiel de la palabra de Dios, y para eso necesitamos comprender los textos realmente y poder explicarlos con claridad. Es decir, que otra vez no sirve simplemente llegar a las conclusiones correctas, pero hay que explicar los argumentos con una fidelidad y una claridad que son aptas para el pueblo de Dios. La realidad es que todos cometemos errores exegéticos, pero no todos somos conscientes de lo que cometemos. Hay muchas veces que sucede que le escribo quizás un comentario a un estudiante tratando de explicar que el argumento de él o de ella no es sólido, es falible. Y muchas veces los estudiantes responden diciendo, pero lo que estoy diciendo es verdad, es una verdad teológicamente bíblica. A lo cual yo le respondo, sí, es una realidad teológicamente y bíblica, pero de la forma en que llegaste a esa conclusión es incorrecta o es un argumento infalible. Entonces todos cometemos errores exegéticos, pero no todos somos conscientes de que cometemos esos errores. Rodri, perdón que te interrumpa. ¿Dónde está el documento? ¿Este documento dónde está? El que te estoy mostrando no lo tenés. Te di el del estudiante. Sí, que está en el puso en el chat. Alguien lo puso 2 veces en el chat. Gracias, Violeta. Bueno, la pregunta sería, ¿es el mismo documento que está en el chat? Sí, es el mismo, pero con los espacios para que usted... Para escribirlo, claro. En esas partes, claro. Okay. A lo último les voy a compartir el que estoy acá porque no vamos a poder hacerlo todo, para que tengan todas las respuestas.
Yo entré un poco tarde y no tengo el documento en el chat, no lo puedo ver. Debería estar ahí, aunque hayas llegado tarde. Si vas para arriba. Si no, lo puedo volver a compartir. Ahí lo vuelvo a subir por las dudas. Ahí está. Ya lo deberían de tener unas 3 veces. ¿Ok? ¿Seguimos? Entonces, la importancia de este estudio, este tipo de error es frecuente. Número 2, las falacias exegéticas impiden una exegesis crítica. ¿Okay? A lo que referimos una exegesis crítica es el tipo de exegesis que aporta razones sólidas. Rodrigo, perdón que te interrumpa, alguien rayó la pantalla. No sé si Sí, pudiera está ser. bien. Sí, no te preocupes por eso. Hicieron, pero no importa, si no le molesta, sigamos con las rayas Gracias. amarillas, ¿está bien? Número 2, las falacias exegéticas impiden una exegesis crítica. La exegesis crítica es la exegesis que aporta razones sólidas para las opciones que uno toma y las posiciones que uno adopta como intérprete. Y la exegesis crítica es lo contrario a lo que serían lo que llamamos apelaciones a una autoridad ciega o a las interpretaciones arbitrarias o inclusive a nuestras propias opiniones especulativas. O sea que cuando nosotros llegamos a una conclusión que es real, que es verdaderamente fiel bíblicamente, otra vez queremos mostrarle al pueblo de Dios, queremos mostrarle a nuestra iglesia, a nuestros discípulos, de que la forma en que llegamos a esa conclusión también es sólida bíblicamente. ¿Okay? La realidad es que ni la piedad ni el don del Espíritu Santo garantizan interpretaciones infalibles. No importa qué tan santos seamos y no importa cuánto tengamos del Espíritu Santo, la realidad es que somos seres humanos y ni la piedad ni el Espíritu Santo garantiza que no cometamos errores en nuestros argumentos teológicos, sintácticos, gramáticos, lexicales. ¿Okay? Ahora, saltando al punto número 3, creemos que la Biblia lleve a cabo su continua labor de reforma en nuestras vidas y en nuestra doctrina. Que las Escrituras mismas, como la palabra inspirada de Dios, sigan reformando nuestras mentes y nuestros corazones. Y la única forma en que podemos llegar a ese punto de que la Biblia actúe de tal modo en nuestras vidas es poder reconocer nuestros errores en la lectura propia nuestra de las Escrituras. Entonces, por eso, enfocarnos en algo como las frases exegéticas no solamente nos ayuda a escribir o a argumentar mejor en un papel, en un ensayo como estudiantes, pero también nos deja ser mejores lectores de las Escrituras que siempre están siendo, digamos, reformados mentalmente y espiritualmente. Es bueno siempre usar los mejores recursos y herramientas exegéticas que tengamos a nuestra disposición. Obviamente, la exegesis crítica no es la única herramienta o el único recurso importante para para nuestro entendimiento y aplicación de las Escrituras. Jesús, el doctor Zamora, él es su campo de erudición es en los padres de las iglesias, así que él sabe más de lo que sería una buena lectura bíblica premoderna, que no tendría tanto que ver con la exegesis crítica, pero el enfoque de mi presentación es en la exegesis crítica. Ahora, el estudio es importante, pero también hay peligros de reconocer falacias exegéticas. Número 1 es el negativismo persistente. El negativismo persistente es espiritualmente peligroso. A lo que me refiero es que al enfocarnos tanto en las falacias exegéticas propias o de otros, por ejemplo, el predicador que va a estar predicando el domingo, o otro estudiante que comparte un ensayo con usted, nos podemos volver tan negativos que no podemos o percibir, digamos, de la manera en que el Señor está obrando. Todos somos falibles, siempre vamos a cometer errores, pero dentro de esos errores el Señor todavía puede iluminar su palabra, puede usarnos a nosotros y a otras personas a poder llevarnos a una conclusión correcta sobre las Escrituras.
Voy a saltar al número 2, no se preocupen por tomar las notas. Como les digo, voy a compartir este mismo documento con ustedes después. El segundo peligro es que los que son propensos a dudar de sí mismos pueden caer en el desánimo y la desesperación. Desánimo y la desesperación. Es decir, que cuando nos percatamos que estamos cometiendo falacias exegéticas, nos podemos desanimar y decimos, bueno, si voy a cometer estos errores, entonces no quiero estudiar más o no quiero escribir más. La razón por la cual queremos aprender sobre las falacias exegéticas es simplemente para reconocer que las estamos haciendo y poder crecer y mejorar en nuestra argumentación bíblica en los ensayos o en nuestras enseñanzas de las Escrituras. Para aquellos que llegaron un poquito tarde, como les digo, me estoy basando en el libro de D.A. Carson, Falacias exegéticas, está disponible en español. Y básicamente lo que quiero lograr con mi presentación es que quizás compren el libro y lo lean y lo tengan a mano para seguir creciendo como estudiantes. Ahora, con la importancia y los peligros del estudio de las falacias exegéticas, como le digo, hoy simplemente me quiero enfocar en lo que son las falacias de estudio de palabras o falacias semánticas. Estudio de palabras. Los estudios de palabras son bien famosos, bien conocidos, y casi todo estudiante hace algún tipo de estudio de palabra en los ensayos exegéticos o ensayos teológicos que presentan en las clases acá en Southern. Muchas veces van a escuchar a diferentes predicadores, inclusive o maestros que quizás escuchen por la televisión o por la computadora, haciendo este tipo de estudio de palabras. Por ejemplo, esta palabra griega significa tal cosa y por eso llegamos a esta conclusión teológica. O, por ejemplo, estudiar el uso de una palabra a través de las cartas de Pablo o a través del Nuevo Testamento. A eso me refiero a lo que son los estudios de palabras. Y los estudios de palabras es el lugar donde la mayoría de las falacias exegéticas se cometen. Entonces, por eso es importante para mí enfocarme en este sentido. Ahora, las palabras, como ven ahí, las palabras son el instrumento principal de todo aquel que predica o enseña las Escrituras. La razón es porque nosotros trabajamos con textos. Obviamente la palabra de Dios se nos ha dado a nosotros en un texto que contiene obviamente palabras, y nosotros como estudiantes, nosotros como maestros, predicadores de su palabra, nuestro instrumento principal para explicar las Escrituras son las palabras. Entonces es por eso que el uso de las palabras es importante. La cita de Nathan Soderblom ahí me hace reír, pero dice que la filología es el ojo de la aguja por el que todo camello teológico debe entrar en el cielo de la teología. O sea que para poder explicar conceptos teológicos es importante reconocer la importancia de las palabras en sí usadas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también, pero mi énfasis y mi expertise es en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que sigue son falacias comunes cuando el estudiante intenta hacer un estudio de una palabra o un término bíblico. Y muchos de ustedes ya han escrito ensayos para nosotros en los cuales ustedes utilizan algún tipo de estudio o algún tipo de comentario sobre alguna palabra para argumentar su caso. Porque me quedan nada más unos 7-8 minutos para poder terminar a las 4:30 para desarrollar algún tipo de preguntas. Voy a desarrollar simplemente quizás las dos primeras, que son creo que las más comunes que veo a los estudiantes hacer. La primera falacia es la falacia de la raíz semántica. La falacia de la raíz semántica. Esta falacia presupone que cada palabra tiene un significado esencialmente ligado a su forma o a sus componentes. Es decir, que el significado está determinado por la etimología o el desarrollo de la palabra a través del tiempo. Por ejemplo, el cognado etimológico de la palabra apóstolos, que reconocemos es la palabra, en español sería apóstol. Para los que no han tomado griego, esas letras ahí son del alfabeto griego. El cognado etimológico o verbal de apóstolos proviene de la misma raíz, la palabra apostelo, que sería, apostelo es un verbo, apóstolos es un sustantivo. Y hay muchos que dicen, bueno, porque apostelo viene de la misma raíz que apóstolos, entonces el significado etimológico de apóstol
es el que es enviado. ¿Okay? La raíz de la palabra apóstolos y apostelo es la raíz que significa que alguien es enviado por otra persona. Entonces decimos que basado en el estudio etimológico o el estudio de la raíz de la palabra, llegamos a la conclusión teológica o gramática que dice que la palabra apóstol en el Nuevo Testamento significa el que es enviado. ¿Ok? Ahora, para tener un poquito de discusión, quizás uno o dos puedan compartir bien cortito, la pregunta es, ¿cuál es el problema con esta definición de la palabra apóstolos? El que es enviado. ¿Cuál es el problema de tener una definición de esta manera? ¿Alguien me puede decir? ¿Será el contexto? ¿Cómo? ¿Será el contexto? Exactamente, sí. Contexto. Si tuviese más tiempo y llegaríamos al final de mi presentación, la conclusión es contexto, contexto, contexto. El contexto siempre importa en el que es usado en el Nuevo Testamento. Una pregunta, Rodri, porque en ese punto y algo que aprendimos con el Dr. Pennington es todo lo que es Nuevo Testamento y Antiguo Testamento tiene lo que se llama el contexto enciclopédico de donde se dicen las cosas, ¿verdad? Es como cuando nosotros vamos a nuestras regiones, hay palabras que tienen un significado, pero dentro de ese contexto cultural donde se desarrolla. Y lo que he aprendido, ¿no? Y quisiera de pronto corregirlo si está mal, es siempre el contexto es rey y reina a la hora de interpretar las escrituras. O sea, nos puede ayudar un estudio de palabras, pero el contexto es el que marca el significado final de esa palabra. Exactamente. Y esa sería realmente la conclusión de mi presentación, si tuviese tiempo para hacerla, pero ya me la han dado ustedes. Ahora, basándonos en el simple hecho, específicamente la falacia o un estudio de la raíz etimológica de una palabra, el problema con esta definición de decir, bueno, un apóstol es el que es enviado. El problema con esa definición es que, como dice Alex y como dice Violeta, quizás en el contexto, por ejemplo, en el que Pablo está escribiendo, por ejemplo, él usa la palabra apóstol en casi todas una de sus cartas porque él se refiere a sí mismo como el apóstol, pero por ejemplo en Efesios 2 él usa la palabra apóstol también, en Tito. Pero en casi todas sus cartas, Pablo usa la palabra apóstol. Ahora, el problema con simplemente definir apóstol con el que es enviado es que es una definición que se limita nada más a la raíz etimológica de una palabra, la historia de la palabra, cómo se ha desarrollado y usado en el contexto. Pero al momento de estudiar las escrituras, nosotros no queremos saber lo que significó la palabra anteriormente o cómo se desarrolló la palabra, sino cómo la está usando el propio escritor del Nuevo Testamento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando ustedes están escribiendo un ensayo, y obviamente esto es un taller de escritura, entonces por eso estoy haciendo esto, cuando ustedes están escribiendo un ensayo, cuanto más puedan, traten de nunca usar este tipo de argumento para llegar a una conclusión en su ensayo. Si su tesis está basada firmemente en un estudio etimológico de una palabra, 99% de las veces el ensayo va a ser un desastre. Digamos, no van a poder llegar a argumentar su tesis de una forma clara y firme y sólida, porque la fuente en sí del mismo desarrollo del argumento basado simplemente en la etimología de una palabra no sirve, porque lo que usted tiene que demostrar es que el escritor del Nuevo Testamento, en ese mismo pasaje en el que usted está enfocándose, que el escritor del Nuevo Testamento está usando esa palabra de esa forma. Y eso, como dice Violeta y Alex, usted tiene que hacer un argumento dentro del contexto literal y teológico de, por ejemplo, si está escribiendo un ensayo sobre Efesios 2, 1 al 4, no sé, me estoy tirando un pasaje así. ¿Okay? O sea, lo que le estoy tratando de decir es que nunca basen un argumento simplemente en decir, bueno, yo busqué en el diccionario la palabra apóstolos y el diccionario dice que apóstolos viene de tal
raíz, entonces lo que Pablo está diciendo es que él es una persona que es enviada. Lo cual quizás, sí, obviamente un apóstol, y Pablo mismo dice que él es apóstol no a través del hombre, sino a través de Dios y Jesucristo. En Gálatas él hace ese argumento. Pero hay mucho más de lo que se refiere Pablo al decir que él es un apóstol. Es mucho más que simplemente decir que él es enviado por Jesús. Es más, él nunca usa ese argumento para describirse a sí mismo como apóstol. Entonces nunca basen un argumento o inclusive un ensayo entero en simplemente decirle al profesor lo que esta palabra o lo que es el significado de la raíz de esta palabra. ¿Me hago entender? Si pueden hacerme sí, si no me hago entender, digan no. Ahí veo a algunos estudiantes que están levantando la mano. Déjenme darle el segundo ejemplo, porque este es un ejemplo muy conocido. El contraste de las palabras agapao y fileo, que muchos de ustedes quizá la reconozcan, son las dos palabras que Juan usa en, creo que es Juan 21, ¿no? No sé si lo tengo acá. No lo tengo aquí. Creo que es Juan 20 o 21, cuando después de la resurrección de Jesús, Jesús le dice, Juan, ¿tú me amas? Sí, claro, Señor, yo te amo. Bueno, entonces cuida a mis ovejas. ¿Tú me amas? Sí, yo te amo. Y a lo último le dice, tú me amas, sí, yo te amo, y usa una palabra diferente. Las dos primeras veces usa la palabra agapado, la tercera vez usa la palabra fileo. Ahora, seguramente ustedes lo han escuchado en una prédica o algo decir que, bueno, porque las palabras agapao y fileo provienen de una raíz diferente, son dos tipos de amores, entonces, y se crea un argumento teológico basado en el contraste etimológico o semántico de estas dos palabras, y la pregunta es si verdaderamente eso es lo que Juan está queriendo decir o no. Entonces, no estoy tratando de decir que el argumento es falible en sí, pero, o que la conclusión es falible, lo cual yo creo que sí es falible, para decir lo que yo pienso. Pero aunque la conclusión sea verdad, el argumento en sí no es sólido. Ese argumento se tiene que hacer dentro del contexto de cómo Juan mismo usa estas palabras en el Evangelio. Y el problema más grande, como les muestro ahí, por ejemplo, en Juan 3:35, Juan dice que el Padre, agapá, el Padre ama al Hijo, a Jesús, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ahora en Juan 5:20 es básicamente el mismo argumento que Juan hace. El Padre ama, pero ahí dice filí o filei, como lo quieran pronunciar. El Padre filí al Hijo, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Lo que quiere decir que dentro del Evangelio de Juan, si verdaderamente agapado y fileo significan dos cosas diferentes en Juan 21, entonces el mismo argumento tiene que ser aplicado a Juan 3 y Juan 5, lo cual no encaja teológicamente o léxicamente en lo que Juan está haciendo como autor de su Evangelio. ¿Okay? Ahí tengo otros ejemplos. Obviamente hay otras consideraciones, y tengo, creo que en este documento tengo 8 falacias exegéticas que se basan principalmente en los estudios de palabras. Como les digo, ahora cuando terminemos voy a compartir este documento con ustedes, pero lo único que les quería mostrar es la importancia de reconocer este tipo de errores que cometemos como estudiantes o como maestros de la palabra, y por lo menos darles un ejemplo, que sería la falacia de la raíz semántica, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Y por último, me gustaría que, si pueden, que compren el libro de D.A. Carson, y que cuando tengan tiempo lo lean para aprender un poco más sobre estas cosas, porque les digo que los va a ayudar a ser mejores estudiantes y mejores escritores de ensayos teológicos y ensayos exegéticos en sus clases. Ahora vamos a tomar un par de minutos para hacer preguntas, lo que quieran hablar sobre las falacias exegéticas y cómo influyen en cuando leemos las escrituras o cuando escribimos como estudiantes. Y cuando se terminen las preguntas vamos a darle la palabra al doctor Zamora. Así que voy a empezar con, no puedo ver el nombre, voy a parar de compartir mi pantalla.
y ahora sí puedo ver los nombres. Vamos a empezar con Ignacio Cruz. Él tiene una pregunta. Ignacio. Solo para verificar que más o menos entendí y bueno, esto también, la parte también la había yo notado, de que cuando uno lee y relee y trata de buscar el contexto de algo, lee mucho el libro, ¿no? Entonces yo tenía esto en mente, nada más que dice, yo noté algo. El significado de una palabra está ligado a la etimología, pero en un escrito el escritor le puede dar un valor específico que solo él puede usar en su contexto. Claro, exactamente. Exactamente. Y la manera en que el autor usa la palabra siempre va a estar sobre encima del significado etimológico. Ahora, si leen el documento, la presentación que les voy a enviar ahora, tengo ahí algunas advertencias. Y una de las advertencias es que sí, el autor va a usar cada palabra en su propio contexto. Nosotros hablamos sobre la gama o el rango semántico de una palabra. Una palabra tiene un rango, se puede imaginar como un círculo de definiciones que la palabra puede significar tales cosas, hay como un rango, y entonces le ponemos un círculo. Si usted como estudiante quiere argumentar que Pablo está usando la palabra, no sé, apóstol, otra vez usar apóstol, fuera de ese rango semántico que usualmente va a estar ligado a la etimología, vamos a tener problemas, ¿no? Porque en ese caso usted va a tener que hacer un tipo de erudición, digamos, para poder demostrar que Pablo está usando esta palabra totalmente desconectada a la etimología o el rango semántico que esa palabra tiene. Por eso es que es todavía importante tener recursos buenos como son los diccionarios o los léxicos, digamos, del griego y el hebreo cuando ustedes vayan aprendiendo los lenguajes, o inclusive tener una simple concordancia en sus Biblias, que quizás también tenga algunos detalles lexicales o algún tipo de vocabulario o algún tipo de diccionario. Esas herramientas, lo que no quiero decir con esta presentación es que no usen esas herramientas, que digamos la etimología o el rango semántico de una palabra no significa nada. Eso no es lo que quiero decir, simplemente no tengo tiempo para demostrar las advertencias. Pero en un ensayo ustedes tienen que hacer más que simplemente demostrar que esta palabra posiblemente significa eso. Entonces, a tu punto, Ignacio, en un ensayo es importante siempre demostrar cómo el autor mismo está usando esa palabra en ese libro o en el corpus del autor o en el Nuevo Testamento, y cómo esas palabras están funcionando dentro de las escrituras para describir conceptos verdaderos y teológicos, digamos. Sí, es lo que a veces pasa, que uno sabe que está escribiendo un ensayo quizá para ustedes que lo leen, pero uno no debe de presuponer que es para ustedes. Cualquier persona lo pudiera leer y debe de estar convencido, y ese ensayo debe de convencer a esa persona o de demostrarle, ¿no?, qué es lo que queremos dar a entender. No debemos de partir desde la premisa de que, como ellos ya lo saben, pues ellos ya saben lo que me estoy queriendo dar a entender. Entonces, eso no creo que, ese acercamiento, ¿no? Ahora voy a decir algo, Ignacio, que creo que es importante, como tenemos muchos estudiantes hoy, es importante que lo escuchen a través de Jesús o de mí, o de alguno de los maestros. Muchas veces lo que sucede, y entiendo la razón por qué, muchas veces lo que sucede, usualmente empezamos a ver este tipo de errores una vez que el estudiante ha tomado griego o hebreo, ¿no? La emoción de poder reconocer palabras y poder usar un poquito el lenguaje y poder empezar a usar diferentes recursos que antes no podíamos usar, porque ahora sí entendemos un poco la gramática del idioma, a veces lleva al estudiante a lo que sí está bien, que se animen a usar este tipo de recursos, se animen a usar este tipo de argumentos. Nosotros nunca le vamos a dar paliza en la mano y decir, no hagas eso. Nosotros queremos que ustedes experimenten gramaticalmente y que puedan aplicar lo que están aprendiendo, obviamente. Siempre le vamos a dar comentarios. Pero lo que sí notamos mucho es que
a veces quizás como estudiante nosotros pensamos que porque conocemos un poquito sobre el idioma, entonces directamente empezamos a hacer correlaciones que gramaticalmente o sintácticamente después verdaderamente no funcionan. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener cautela, y acuérdense que ustedes nunca escriban un ensayo para tratar de demostrarle al asistente o al profesor que ustedes saben algo. Ese no es el punto de escribir ensayos, para demostrar que usted sabe algo. El ensayo es para usted, para que usted pueda reflexionar, para que usted pueda aplicar lo aprendido, y no para, digamos, maravillar al asistente o al profesor o al programa, digamos, para que digamos, wow, mire cuánto sabe Ignacio. Nosotros nunca vamos a llegar a ese tipo de conclusión. Así que quizás en ese sentido, lo que vemos a veces en los ensayos es que los estudiantes quizás tratan de demostrar más de lo que deberían tratar de estar demostrando. Lo que no significa, no los quiero desanimar a que no lo hagan. Sí, anímense a aplicar lo aprendido, pero recuerden que ustedes no están tratando de demostrar nada a nosotros. ¿Okay? No sé si tiene sentido eso, pero voy a hacer una pregunta más porque le quiero dar todo el tiempo que necesite Jesús. Voy a hacer, la próxima persona que tengo es Maximilián Mondaca. Sí, hermano, bien preciso. Bueno, había escrito la pregunta en el chat, pero Okay. muchos mensajes. Estamos diciendo entonces que las palabras, el significado de las palabras, tenemos que considerar el contexto. Claro. Ahora mi pregunta es, el contexto es cultural, por lo tanto el significado de las palabras va cambiando por la cultura. Uh-huh. La pregunta es si existe la posibilidad de que un escritor bíblico haya usado una palabra de manera diferente a cómo se usaba en el contexto cultural. Sí. Si es así, si así es, ¿cómo nosotros podemos llegar a eso? ¿Cómo Uh-huh. podemos reconstruir primero el contexto de la palabra y luego cómo saber si el escritor la usó de manera diferente? Sí, obviamente podría decir más, pero en definitiva tenemos que reconocer lo que el autor está haciendo retóricamente dentro del texto en sí. Creo que Ignacio, o no sé quién fue, Alex, creo que estaba hablando sobre la idea enciclopédica de una palabra. Por ejemplo, si ustedes han tomado un Nuevo Testamento con el Dr. Pennington, él se basa mucho en el trabajo de Umberto Eco. Umberto Eco él no es evangélico ni nada, pero es famoso en los estudios literarios y de retórica en reconocer que en el rango semántico de cada palabra, ese rango semántico, nosotros lo podemos como que definir al estudiar el contexto enciclopédico que llama Umberto Eco y el Dr. Pennington de una palabra. Y el contexto enciclopédico verdaderamente significa, por ejemplo, los autores del Nuevo Testamento escribieron en un contexto helenístico, griego, pero también ellos son formados hebreicamente por el Antiguo Testamento, ya sea en hebreo o en griego a través de la Septuaginta, pero reconocer que no hay solamente un contexto cultural, pueden haber más, ¿no? Entonces, eso crea como un ecosistema, lo que Umberto Eco y el Dr. Pennington llaman el contexto enciclopédico. Ahora, eso es importante, pero usted nunca se va a subir al púlpito a predicar y a decirle a su gente, ustedes tienen que aprender el contexto enciclopédico de una palabra. El objetivo no es desanimar a la gente a que no estudien la palabra, es animarlas a que estudien. Yo entiendo lo que el Dr. Pennington quiere decir con Umberto Eco, estoy de acuerdo con él, pero más importante inclusive que el mismo contexto enciclopédico es el contexto retórico y literal que tenemos dentro del texto que tenemos en las Escrituras. Entonces, muchas veces podemos saber, por ejemplo, cómo Pablo usa la palabra dikaiosune, que es la palabra, se me va la palabra en español, se podría decir justicia o justificación, ¿no? Entonces, sí, hay un contexto enciclopédico de la palabra dikaiosune en griego, ¿ok? Puede haber, seguramente hay un contexto enciclopédico de cómo Pablo lo está usando, pero seguramente toda la información que tenemos que tener para cómo Pablo está usando esa palabra, por ejemplo, en Gálatas,
va a estar dentro de Gálatas principalmente. Entonces, el primer objetivo es poder demostrar lo que esta palabra significa dentro de, por ejemplo, Gálatas, en la manera en que Pablo la está usando y cómo él mismo la define. Muchas veces Sí. los mismos escritores del Nuevo Testamento van a definir sus propios términos de una forma que es clara. Y por eso escribimos comentarios, ¿no? Yo creo que ahí es importante, Rodri, solo para sumar a lo que tú dices. Sí. Digamos, cuando uno aborda un libro, ¿verdad? Todo libro tiene como una línea de argumentación. Hay un propósito del autor, hay unos destinatarios a lo que él les está escribiendo, hay un contexto en el cual se está envolviendo lo que él quiere decir, a quién se lo quiere decir, hay una justificación de lo que él está haciendo. Entonces, todo ese contexto, no solamente el enciclopédico, sino también el contexto cultural, el contexto del apóstol, el contexto de los destinatarios, van creando el ambiente del significado cultural, porque, por ejemplo, yo soy de Colombia, si yo escribo una carta a un colombiano, yo no voy a escribir con palabras o con un significado de la China. No, yo escribo con un significado aquí de Colombia porque yo soy de Colombia. Entonces, tenemos ese contexto de nosotros y nos comprendemos porque entendemos las palabras en nuestro contexto y es exactamente igual en el contexto bíblico. Entonces, para la pregunta del hermano, yo no creo que Pablo escribiera una palabra con un significado diferente al contexto del que le está hablando porque no tendría sentido, no le van a entender. Claro. Gracias, Alex. Sí. Pero bueno, en conclusión, lo que no quiero que hagan sus ensayos es simplemente argumentar un caso solamente usando la etimología de una palabra. Si quieren, experimenten, úsenla, pero siempre tienen que argumentar un poquito mejor que simplemente con decir, bueno, esta palabra en el diccionario significa tal cosa. Eso es todo lo que voy a decir hoy. Ahí en el chat pueden encontrar mis notas que vieron en pantalla. Otra vez les recomiendo que compren el libro si pueden y que lo lean. Y si quieren hablar más sobre este tema, ahí tienen mi correo en el chat. A mí me encanta hablar por Zoom con los estudiantes, así que si tienen alguna pregunta me escriben un email y arreglamos para poder hablar por teléfono o por cámara. Ahora sí le doy la palabra a Jesús y espero que aprendan más con él que lo que aprendieron conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola de nuevo. No sé quién fue el hermano que le hizo la última pregunta al hermano Rodrigo, creo que fue el hermano Alexander. Ahí se podría contestar a lo último que dijiste de muchas maneras, hermano, ¿eh? Podríamos discutirlo a lo mejor en un Zoom meeting de los que tenemos en el centro de escritura. Porque yo diferiría un poco en algunas cosas, puesto, bueno, como Rodrigo dijo al principio de su presentación, mi área de expertise es los padres de la iglesia, bueno, la historia del cristianismo antiguo, sobre todo a partir del siglo II hasta el siglo V, VI después de Cristo. Eso es lo que más me centro, no tanto al estudio bíblico, aparte de mi estudio personal, por supuesto. Lo mío no son los estudios bíblicos, más es la historia del cristianismo antiguo, a partir sobre todo del siglo II en adelante. Y como bien dijo Rodrigo, lo que pasa es que ahora cuando nos acercamos a las escrituras o a hacer trabajos de carácter exegético, siempre venimos con esta mentalidad moderna y es bastante difícil despegarnos de ella porque es una cultura en la que hemos nacido, porque nosotros somos, aunque somos cristianos y tenemos un background cristiano, también somos hijos de la Ilustración, por lo menos culturalmente, así como los no creyentes también son culturalmente cristianos, aunque no lo sean de corazón o de conversión. Culturalmente lo son. Igualmente nosotros somos culturalmente ilustrados, o bueno, posilustrados. Si ahora que está con la corriente del posmodernismo, pues es difícil despegarnos de esta mentalidad, ¿no? Y los autores cristianos antiguos se acercaban a los escritos de una manera totalmente diferente a nosotros. Si bien hay algunos autores, algunos padres de la iglesia, por ejemplo, bueno, Orígenes no es un padre de la iglesia en sí, pero sí es un autor cristiano muy importante, ¿no? En el cristianismo antiguo, del siglo III. Y él, por ejemplo, un poco yendo, no porque estoy defendiendo lo que dice Orígenes, pero sí Orígenes iba un poco en contra de lo que mencionaba Rodrigo. Él sí le daba mucha importancia al estudio etimológico de las palabras, pero ¿por qué le daba importancia al estudio etimológico de las palabras? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Rodrigo, hay que entenderlo en el contexto. Yo soy hijo de la Ilustración también, tengo esta mentalidad moderna. Y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, ¿no? Sobre ello. Pero los padres de la iglesia tendrían un acercamiento diferente. Y en este caso, por ejemplo, Orígenes, que sí le da un especial énfasis al estudio etimológico,
puesto que para ellos, sobre todo Orígenes, que es el mejor representante de lo que es la exegeta en el mundo antiguo, en el cristianismo antiguo, bueno, antes de que aparezca la escuela de Antioquía, las escuelas posteriores, ¿no? Pero él considera que es tan importante este estudio porque para él cada palabra de las escrituras es inspirada por Dios, tiene casi un carácter divino. Y de ahí el hecho de que él le dé tanta importancia al estudio etimológico. Y luego, pues, los seguidores de él, ¿no? Los autores alejandrinos posteriores también, que van a seguir, pues, la escuela de Alejandría, ¿no? Su corriente, su forma de interpretación, ya saben, con hermenéutica alegórica y todo ello, ¿no? Entonces, ellos tienen una mentalidad totalmente diferente a cómo nosotros nos acercamos hoy en día, que tenemos esta visión, sobre todo, que se empieza a formar con los reformadores, el acercamiento histórico-gramatical, y luego con la llegada de la Ilustración, el acercamiento histórico-crítico. Entonces, está incluso, por ejemplo, en las conferencias de Chicago, están influenciadas por esa visión, ¿no? Pero el cristianismo antiguo es totalmente diferente. Incluso la escuela de Antioquía, que era la más literal, histórica, y esto entre comillas, porque esto también se suele malentender, tienen esta visión del mundo antiguo, que difiere de esta importancia hay que darle importancia al contexto y todo ello. Bueno, aquí también otra vez entre comillas, la escuela de Antioquía, Diodoro de Tarso, por ejemplo, ellos sí le dan importancia al contexto, sobre todo al contexto histórico. Ellos sí le suelen dar importancia porque en sus comentarios, por ejemplo, cuando comentan sobre los profetas o los libros de los profetas, ellos normalmente empiezan haciendo un background histórico de lo que estaba sucediendo en esa época en Israel. No, bueno, es un tema bastante interesante, Rodrigo. Perdona que me ponga a hablar de esto porque que a mí me encanta, sobre todo el tema de los padres de la iglesia. Hace unos días, bueno, he estado dando una asignatura de patrística y hace unos días me entrevistaron sobre el pensamiento de los padres de la iglesia sobre la Biblia, y entonces tengo esto fresco en mi mente. No, gracias. Te sueltes, hermano, estamos aprendiendo. Para los estudiantes, si pueden tomar la clase de Nuevo Testamento con el doctor Pennington, más que nada Nuevo Testamento 1, él habla mucho sobre una forma adecuada de leer los evangelios, y él habla mucho sobre la historia de interpretación, lo que llamamos la historia de interpretación. Gente como el doctor Zamora, el trabajo que están haciendo para no solamente educarnos, pero animarnos a reactivar una mentalidad moderna en la forma en que leemos las escrituras, es esencial, yo creo, para una espiritualidad y una reforma de mente y corazón profunda. Así que les aconsejo que tomen la clase con Pennington, y les aconsejo que le escriban a Jesús y para que les recomiende buenos recursos en español. Hay muchísimo en inglés, no sé cómo sea en español, pero bueno. En español, ahora que mencionan, ahora voy a ir a mi tema, lo que voy a hablar el día de hoy, pero ahora que ha hablado Rodrigo, y bueno, estaba comentando yo esto de los padres de la iglesia, por aquí tengo un libro que ha sido publicado hace poco en español, aquí está. Si a alguno le interesa la forma en cómo, por ejemplo, los autores cristianos antiguos de los primeros 6 siglos, bueno, cómo ellos se acercaron a las escrituras, está este libro de Mitchell Graves, no sé si lo pueden ver aquí. Michael Graves, lo pueden ver aquí. Y el libro se llama Inspiración Bíblica, un acercamiento patrístico. Inspiración Bíblica, un acercamiento patrístico. Está publicado por la editorial Querigma. Lo publicaron, creo, este año. Sí, fue este año. Bueno, a finales del año pasado. Entonces, yo se los recomiendo. Si alguno está interesado en ver cómo los padres de la iglesia se acercaron a las escrituras, este libro se lo recomiendo altamente. Pero bueno, ahora sí, ya yendo a mi tema. Y voy a empezar también recomendándoles un libro. Yo hoy, bueno, no voy a hablar sobre los párrafos, sobre la creación de los párrafos. Eso creo que lo habló Roberto, el director del programa, en el último taller. El día de hoy yo me voy a centrar en cómo, bueno, en la naturaleza de un ensayo, cómo realizar un ensayo y en la naturaleza de un ensayo. Pero antes de ir al grano, a la materia, quiero recomendarles este libro, Manual de Investigación Teológica de Nancy Weber. Está publicado por la editorial Vida, que tiene su base en Miami, en el sur de la Florida, si no me equivoco. Creo que son 12, 13, 14 dólares. Yo se lo recomiendo porque no solamente habla de cómo hacer ensayos,
habla de cómo realizar un trabajo de investigación, sobre todo de investigación teológica, ya de cualquiera de las áreas de la teología, ya sea teología histórica, teología sistemática, teología bíblica. Este libro les va a ayudar para eso. La autora es Nancy Weber. Es una especialista que solamente se ha centrado, bueno, toda su vida académica a hablar de la investigación. Es Nancy Weber. Y mayormente, pues en casi, bueno, todos los seminarios o instituciones superiores de habla hispana se suele usar este manual para asignaturas de investigación o de escritura. Así que yo se lo recomiendo. No sé si el hermano Rodrigo puede buscarlo por Amazon o por ahí compartir el link. Yo no tengo ningún enlace con la, con la autora ni nada, solamente que es un buen libro para los que quieran meterse en el área de la investigación y saber un poco más sobre temas de escritura. Ahora bien, yendo a mi tema específicamente, como les mencioné Profesor, antes, ensayo y reseña, ¿es lo mismo? ahora vamos a contestar eso. Ahora contesta eso, María, porque yo sé lo que te dije en la última reunión que tuvimos. El día de hoy, como les mencioné antes, voy a hablar específicamente de ensayo, pero si nos da tiempo, y creo que sí nos va a dar tiempo, bueno, tengo 35 minutos, voy a hablar un poco a manera de vuelo de pájaro sobre cómo realizar una reseña, ¿ok? Cómo realizar una reseña. O sea que en primer lugar voy a hablar de cómo realizar un ensayo, en qué consiste un ensayo, y en segundo lugar voy a hablar de cómo hacer y en qué consiste una reseña. ¿Ok? ¿Quién me escribe? Sí, lo puedo compartir aquí de nuevo. Nancy Weber, Manual de Investigación Teológica. Sí, ok, Nancy Weber, Manual de Investigación Teológica. De todas maneras, este taller está siendo grabado, lo pueden ver. Le dan a retroceder y pueden ver allí el libro. Voy a compartirles mi pantalla ahora mismo, si me dan un segundo. Ok, ¿dónde está? Aquí. Aquí voy a darle a presentación. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? No sé qué están viendo. ¿Están viendo solamente? Sí, pueden verlo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Lo que sí tengo sospechas, ¿están viendo solamente la diapositiva o están viendo también el resto que está? Solo la diapositiva. Ok, perfecto. Perfecto, pues vamos a retroceder. Ok, esta es la carátula del ensayo, del PowerPoint. Como les dije, pues en primer lugar nos vamos a centrar en hablar de un ensayo. Y ahora me gustaría ver en el chat cómo ustedes se sienten en cuanto a la elaboración de un ensayo. ¿Cómo se sienten? Quiero que me pongan una carita. El chat tiene diferentes caritas allí. Quiero que me pongan su carita y quiero ver cómo se sienten con respecto a la elaboración de un ensayo. Yo, por ejemplo, Eric pone ahí, pero Eric, yo te he tenido alguna vez, creo, en el Writing Center. Pues algunos me ponen así caritas ahí un poco. ¿Quién más? Solamente somos como más de 20, y solo veo aquí 6 caritas. Marta me pone la cara al revés. Pero bueno, ninguno me pone carita feliz. Me imagino eso, bueno, solamente Rodrigo, que me pone así una carita con un ojo más abierto, así como... Me imagino que la mayoría de ustedes están pues allí un poco despistados en cuanto a cómo se elabora un ensayo. Y ahora, me gustaría, otra pregunta, me gustaría que uno de ustedes o dos de ustedes, sin buscar en internet, por supuesto, o por ningún lado, me diga en qué consiste un ensayo. No tengan miedo de decir una barbaridad, estamos para aprender, ¿eh? No. Es un texto argumentativo, me pone Miguel por allí. ¿Quién más? Alguien que se quite el silenciador y... Vendría a ser como... Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Vendría a ser como un escrito referente hacia un tema en específico. Sí, está bien, por ahí va, es verdad, sí. Por ahí va. ¿Alguien más? Gracias, Carlos. Pudiera ser un escrito que analiza un tema para mostrar justamente la veracidad o falacia de ella, los puntos fuertes o débiles.
Exacto, pues sí, muy bien también la hermana Violeta, sí, vamos construyendo entre Carlos y Violeta. A ver, por aquí también en el chat me ponen documento en donde probamos una teoría propuesta, una tesis, y Wilson me pone la construcción de un pensamiento sobre un tema específico. Sí, bueno, más o menos tienen todos la idea de en lo que consiste un ensayo. Y ¿Puedo? sí, sí, adelante. El ensayo va con la introducción donde se habla acerca de la tesis, de qué es lo que estamos cubriendo. Ujú. Luego los párrafos donde como desarrollas cada uno de los temas que vas a cubrir y la conclusión. Efectivamente, sí, ya nos ha dado aquí Ferni. Ferni, ¿puedo pronunciar tu nombre así o es Fernie? Fernie. Fernie. Fernie básicamente nos ha hablado de la estructura de un ensayo. O sea, ya tenemos aquí un poco el concepto, ahora tenemos un poco ya la estructura. O sea, que así, poquito a poco podemos armar, ¿eh? Y pueden ustedes dar la presentación literalmente. Bueno, pues un ensayo, si esto me deja pasar al siguiente, a la siguiente diapositiva. Ok. Según la RAE, ok, yo estaba buscando una definición de ensayo. Y Nancy Weber da una, la RAE da otra, yo tengo mi propia definición. Y aquí les he colocado dos definiciones. La primera que es de la RAE y la segunda que es de carácter general, que es de carácter general en lo que consiste un ensayo, pues ya sea de carácter teológico, histórico, lo que sea. La RAE define el ensayo de la siguiente manera, como un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Literalmente lo que Carlos y la hermana Violeta nos han dicho en cuanto a la definición o concepto de un ensayo. Es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. No obstante, yo pienso que la definición de la RAE nos queda un poco escueto. Ya saben que la RAE solamente coge palabras y recoge lo que ese término significa para la sociedad del momento, ¿no? Para la media de la sociedad del momento. O sea que, en teoría, si yo hablo de ensayo, ustedes tienen que entender esto. En teoría, eso en cuanto al tema de la RAE, ahora que estábamos hablando del significado de las palabras y el contexto. Ahora bien, un ensayo, estrictamente hablando, un ensayo es un ejercicio escritural en el que se defiende una tesis o una posición particular. El ensayo, otra vez, es un escrito, un ejercicio escritural o un escrito en el que se defiende una tesis o una posición particular. Bueno, una tesis o posición particular viene a ser lo mismo, un enunciado tesino, a través, y esta es la segunda parte, a través de argumentos sustentados, que son naturalmente escritos en prosa. En prosa es decir que un ensayo no está escrito de manera lírica, ya saben, de manera poética. La prosa es la forma natural de expresión cuyos versos no van medidos, no tienen una métrica, como es en el caso de la poesía, por ejemplo, ¿no? La prosa es la plana y sencilla escritura, sin valor métrico, como otras formas de escritura. Entonces, eso es un ensayo. Un ensayo es un ejercicio escritural en el que se defiende una tesis o una posición particular a través de argumentos, sustentados, es decir, argumentos lógicos racionales, no cualquier argumento, sino argumentos lógicos racionales que están escritos en un lenguaje sencillo, es decir, en prosa. El lenguaje sencillo no quiere decir que no tenga que ser escrito de una manera académica, sino que no sigue una métrica. El lenguaje no sigue una métrica, como es en el caso de la poesía, por ejemplo, ¿no? En el cual sí hay una métrica en las líneas y en los versos. Ok, ahora todo el mundo, pregunto, ¿entendió lo que es el concepto de un ensayo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Entonces, adelante. Ahora que ya sabemos lo que es un ensayo, y ahora sí ya no me valen excusas, ¿eh? Y esto, los que han estado conmigo en el Biden Center, yo esto se los he repetido hasta la saciedad. Este es el concepto de un ensayo, ¿eh? Entonces, ustedes tienen que venir con esto, con esta idea a la hora de escribir sus ensayos, cuando van a escribirlos. Ahora, para escribir un ensayo, no solamente necesitas la definición o el concepto, necesitas conocer la estructura del ensayo. El concepto, por supuesto, es diferente a la estructura y la estructura es diferente al concepto. Ahora, conocido el concepto, tenemos que conocer la estructura.
Si me deja esto pasar. Las partes de un ensayo o también la estructura de un ensayo. Y aquí nuestra hermana Fernie, más o menos antes nos dio la división de los ensayos. Perdón que repito la palabra ensayo, pues se les va a quedar. Hoy van a dormir y van a acordarse de la palabra ensayo, están sus sueños. Y un ensayo está dividido en 3 partes. Las 3 partes naturales que casi todo escrito tiene, que cada obra escritural tiene. Es decir, una introducción, un cuerpo y unas conclusiones. Aparte del ensayo, del género ensayístico, hay otro género que también sigue esta triple estructura. ¿Cuál es? ¿Alguno lo sabe? ¿La reseña? El narrativo, no la reseña. Ya, El género, bueno, estaba hablando de géneros ahora. Bueno, el género narrativo también está dividido en 3 partes, ¿no? Entonces, el ensayo se divide en estas 3 partes muy básicas y muy fáciles que en teoría todos deberíamos saber, porque esto es algo que aprendemos durante la secundaria o si han estado en una carrera previa, pues en el primer año. No obstante, muchos suelen fallar en esto que es bastante básico. Y esto ha sido mi experiencia, por ejemplo, como OTA en el seminario. Porque algunos, ahora voy a centrarme en hablar de esto, pero hablando un poco de los errores que normalmente he visto en los trabajos, en los ensayos, sobre todo de posición teológica en el seminario, es que algunos van directamente al cuerpo del trabajo, sin hacer una previa introducción. Otros no escriben conclusiones, solamente hacen una pequeña introducción de 1 o 2 líneas y se van directamente al cuerpo, se cerró y se acabó. Luego vamos a ver un ensayo de un seminarista y vamos a ver los errores que hay en ese ensayo, que no se preocupen, no es de nadie que está aquí. ¿Okay? O sea que están a salvo, no voy a presentar el ensayo de ninguno de ustedes, ¿no? Y pues como les dije, son errores que ustedes tienen que solventar. ¿Y cómo solventamos? Recordando que las partes, el ensayo está compuesto de 3 partes, introducción, cuerpo y conclusiones. Ahora ustedes pueden ver aquí un anexo, un apéndice, que es la bibliografía. Como pueden ver ahí entre paréntesis, yo les he colocado opcional en general. ¿Por qué? Porque la bibliografía que recoge la utilización de fuentes primarias y fuentes secundarias. Eso es lo que recoge la bibliografía. Ahora bien, en los ensayos, de manera general, aquí, bueno, no les hablé esto en la parte anterior, en el concepto de ensayos, pero hay diferentes tipos de ensayos, ¿no? Están los ensayos históricos, bueno, hay ensayo crítico, ensayo argumentativo, etcétera, ¿no? Ahora bien, cuando haces un ensayo en particular, el ensayo se caracteriza por no tener un aparato crítico, porque estás defendiendo una posición que normalmente es la tuya, en la cual tú vas a usar tus propios argumentos. Entonces, normalmente no suele ir acompañado de un aparato crítico, es decir, de bibliografía secundaria. Ahora bien, en las instituciones de estudios superiores, como aquí el seminario, o en universidades, en college, donde sea, normalmente sí se solicita que los ensayos vengan acompañados de una bibliografía. Entonces, tenemos 3 partes naturales, introducción, cuerpo y conclusiones, y una parte no natural, pero que es solicitado, sobre todo en las instituciones superiores, que es la bibliografía. En la bibliografía, donde van a recoger todas las fuentes secundarias como libros, artículos académicos, diccionarios, enciclopedias, etcétera. Todo lo que utilicen tienen que recogerlo en la parte final. Por supuesto, también en el cuerpo, con los pies de página. Pero tiene que ir en la parte final. Entonces, esta es una 4ª parte, entre comillas, de la que está compuesto un ensayo. Si no pertenece, cabe decir, a las 3 partes naturales, que son la introducción, el cuerpo y las conclusiones. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Perfecto. Luego no quiero, cuando esté revisando ensayos, no quiero ver errores. No, solo bromeo. Somos humanos y podemos cerrar todavía después de escuchar lo mismo 1000 veces. Eso lo sé yo por mi propia experiencia. Ahora, no les voy a dejar solos en estas diferentes partes. Vamos a ver en qué consiste una introducción, un cuerpo
y las conclusiones, ¿ok? La bibliografía no lo vamos a tratar puesto que ya hubo un taller sobre citación académica, entonces yo les remito a ese taller de citación académica donde van a ver cómo se cita al pie de página y cómo se cita en la bibliografía, ¿ok? Yo les remito a eso, no lo vamos a repetir el día de hoy, entonces no vamos a hablar sobre la bibliografía. Ahora, la introducción. La introducción es la parte... es la primera parte de nuestro ensayo y la que, valga la redundancia, va a introducir al lector. Rodrigo, no sé si podrías tú admitir a los estudiantes, es que me siguen apareciendo. La introducción, perdón por la interrupción. La introducción, como les digo, es la primera parte del ensayo, de sus ensayos, que tiene como objetivo, la introducción tiene como objetivo, valga la redundancia, introducir al lector, a introducir al lector en el tema, la tesis y la metodología de su trabajo. Por ejemplo, Rodrigo y yo somos sus lectores, muchas veces, ¿no? O a cualquier otra persona a quien ustedes dirijan su ensayo, ya sea su profesor, ya sea su OTA, ya sea su pastor, ya sea una clase en la que estén dando. La introducción tiene que, valga la redundancia otra vez, introducir a su lector en el tema, la tesis y la metodología de lo que van a hablar a lo largo de su ensayo. Ahora, la introducción tiene que estar regularmente compuesta de estas tres partes que pueden ver ustedes aquí en rojo. Toda introducción o toda buena introducción, porque hay introducciones, una puede introducir algo como sea, y ahora eso no significa que sea una buena introducción. Toda buena introducción tiene que tener estas tres partes. Y en el seminario, sus ensayos tienen que, sus introducciones en sus ensayos, en sus trabajos, tienen que tener esas tres partes que pueden ver aquí. El tema, es decir, de lo que van a hablar, la tesis, es decir, el enunciado donde ustedes presentan lo que van a defender, su posición ya de antemano, antes de defenderla, ya tienen que señalarla en la introducción, porque por supuesto la introducción, vale aclarar, tiene que ser escrita a posteriori de haber reflexionado sobre su trabajo y sobre los argumentos que van a utilizar. Eso tienen que escribirlo ya cuando tengan todo claro en su mente. Entonces, primero el tema, de lo que van a hablar de manera general. Y aquí pueden, ahora vamos a ver lo que pueden poner más o menos en cada parte. La tesis, que es la posición, el enunciado que van a defender a lo largo de su trabajo, en el cuerpo de su trabajo. Y la metodología. Y aquí yo sé que la palabra metodología confunde un poco porque, hablando otra vez del contexto, en el contexto de los ensayos, sobre todo aquí en el seminario y en el Writing Center, metodología se refiere al orden en cómo se llevará a cabo el trabajo. Al orden en cómo se llevará a cabo el trabajo. Es decir, que la metodología si en su trabajo lo van a dividir en tres partes y van a hablar en primer lugar de punto 1, en segundo lugar del punto 2 y en segundo lugar del punto 3, tienen que eso colocarlo en su introducción en la tercera parte de ella. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo que sí me gusta utilizar mucho, que es el ejemplo de la justificación. Imagínense que van a hacer un ensayo de posición teológica sobre el tema de la justificación. Y el profesor les ha pedido que ustedes defiendan una posición en cuanto al tema de la justificación. Y les presenta tres posiciones o a lo mejor no les presenta ninguna. Y les señala, ustedes tienen que hacer un trabajo sobre la justificación, la justificación, la doctrina de la justificación, y pueden defender una de estas posiciones, la posición de Trento, la romano-católica, la posición protestante luterana, o yo qué sé, la posesión de la nueva perspectiva de Pablo, por ejemplo, ¿no? Les presenta, tienen que escoger una y tienen que defender una de estas. Entonces, en el tema, ustedes, cualquiera que escojan, ¿no? En el tema pueden señalar, bueno, en este trabajo vamos a hablar de la doctrina de la justificación, porque es una doctrina muy importante, ¿sí? Van introduciendo, y aquí sí pueden darle un poco su estilo, cuando van a introducir el tema. Eso en 2 líneas o 3 líneas. Luego, cuando hablan de la tesis, ustedes tienen que escoger una posición que van a defender.
por ejemplo, si les han dado estas 3 opciones, o 4, 5, o 10, o a lo mejor ninguna, y ustedes tienen que presentar una por ustedes mismos. Por ejemplo, cuando hablan de la tesis, en este trabajo, en este ensayo, se va a defender la posición luterana, y que la posición luterana es la que tiene un acercamiento más bíblico, ¿no? de la doctrina de la justificación. Por ejemplo, esa es su posición, y eso es lo que ustedes se van a proponer defender en su trabajo. Diferencien el tema de lo que hablan en general. La tesis, la posición particular que van a defender dentro del tema general. La justificación, tesis, van a defender la justificación, la visión, la perspectiva luterana, por ejemplo, ¿no? Y la metodología consiste en, como pueden ver ahí, en el orden en cómo se va a llevar a cabo ese trabajo. Es decir, en la primera parte de yo poniendo como ejemplo, en la primera parte de mi trabajo vamos a hacer un sumario de la posición luterana. Vamos a hablar vamos a hacer, por ejemplo, no, ese ejemplo no. En la primera parte de mi trabajo vamos a presentar todas las 3 posiciones sobre la justificación. En la segunda parte del trabajo vamos a presentar la visión luterana. Y en la tercera parte de nuestro trabajo vamos a defender o evidenciar que la posición luterana tiene sustento bíblico. ¿Okay? Y esas son las 3 partes en las que va a estar dividido el cuerpo de su trabajo y que ustedes tienen que colocar en la metodología. Ahora bien, la introducción ocupa aproximadamente, estos de los porcentajes ya saben que es un poco aproximado, aproximadamente el 10% de su trabajo, que va a equivaler dependiendo de la extensión, pero si su ensayo son 5 o 6 páginas, o 5, pues más o menos como media página. Es decir, que pueden colocar la introducción en 1 o 2 párrafos como mucho, no más, en 1 o 2 párrafos como mucho. Ya saben que yo por lo menos particularmente odio los párrafos largos y en el primer taller, si se acuerdan, después de que habló Roberto, yo les dije que escribir párrafos de más de 14 líneas literalmente tiene que ser considerado un delito para los ojos, ¿ok? O sea que párrafos más tan largos tampoco. Pero esta introducción tiene que ir aproximadamente en media página, lo que sería un párrafo o 2 párrafos como mucho, pero no más. Y eso en cuanto a la introducción. ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces paso a la siguiente parte. Ahora vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo. Ahora, esta es la parte más, bueno, no es que la introducción no sea importante, la introducción es sumamente importante. Todas las partes en un ensayo son vitales. No hay cuerpo sin cabeza, ya lo saben. No hay cuerpo sin cabeza y no hay cuerpo sin piernas. O sea que la introducción, el cuerpo y las conclusiones son vitales en un ensayo. Si no, no es un ensayo. Si no tiene esas 3 partes, es otra cosa su trabajo, pero un ensayo no es. El cuerpo es el que va a contener, pues, literalmente la parte argumentativa de su trabajo. Es donde se va a defender el enunciado, su tesis. Es donde se va a defender su posición. Por tanto, es sumamente importante, porque yo puedo indicar cualquier hipótesis, cualquier tesis, cualquier posición, pero si no la defiendo, no es nada, no significa nada. Yo puedo decir ahora mismo que la luna gira alrededor del sol, por ejemplo. Pero si luego yo no defiendo eso, es una mera opinión. Una mera opinión que no está sustentado en nada argumentativo, en nada lógico. Entonces, en el cuerpo, ustedes tienen que defender su posición y usando su metodología, es decir, cómo señalaron ya de antemano cómo van a dividir el cuerpo de su trabajo, cómo van a defender esa posición. Como pueden ver aquí, la división del cuerpo ya está señalado en la parte previa, ¿no? La parte de aquí he puesto en plural, está en la parte previa establecida, es decir, en la introducción, en la tercera parte de la introducción. Ya tiene que estar indicado la división interna del cuerpo. Ahora, como ya les señalé antes, en el cuerpo ustedes van a colocar sus argumentos. Ahora bien, si ustedes han dividido el cuerpo de su trabajo en 2 partes o en 3 partes, como les puse el ejemplo, ¿no? De la posición
luterana, ¿no? En el cuerpo, en la metodología, dije que primero iba a hablar de todas las posiciones que hay, a presentar un sumario. Luego iba a hacer un sumario específico, por ejemplo, de la posición luterana usando los textos de Lutero, por ejemplo. Y en tercer lugar, defendiendo con la Biblia, haciendo una defensa bíblica o escritural de esa posición, en 3 partes. Entonces, como pueden ver aquí, 3 partes, puede ser 2 partes, puede ser 4 partes, 5 partes, eso ya como ustedes lo dividan. Ahora bien, estamos hablando de un ensayo de seminario, en algunos que están haciendo de certificado, otros que están con el diplomado, otros que están con el máster, entonces depende del nivel que estás, te diría que te aventures más, pero tampoco sin pasarse, que no estás haciendo una tesis doctoral, estás haciendo un ensayo de una asignatura. ¿Ok? Tampoco no se me emocionen cuando estén escribiendo un ensayo, que no sé si fue con Rodrigo, que una vez avisé, no sé a quién avisé, pues, en ese tiempo Rodrigo no era su director, pero era mi compañero, ahora es mi jefe. Y le comenté que tuve un trabajo de un estudiante que había escrito 60 páginas. No sé si Rodrigo está aquí ahora escuchando, pero yo tuve a un estudiante que escribió 60 páginas y dije... Sí, 60 páginas. 60 fue, ¿verdad? ¿Sí? Y no recuerdo si fue un ensayo o fue otro tipo de trabajo, pero fue en plan... que, Dios mío, para poder leer todo eso, dije, ay, Señor, ten piedad de mí, iba a decir, a la hora del momento de leer. No sé si lo leyó Rodrigo al final, no sé quién lo leyó al final ese ensayo. Sí, no fue un ensayo de posición, fue uno de esos trabajos, creo que fue en una clase de discipulado de prédicas. Es un trabajo práctico en el cual el estudiante estaba desarrollando una enseñanza como un outline, un esquema, un bosquejo. Por eso les dije al principio que nosotros queremos que que el doctor Samuel se enfoque más que nada en lo que son ensayos, reseñas, los trabajos prácticos. No van a tener la prioridad en lo que es el Writing Center. Pero sí, este trabajo práctico era de 60 páginas. Así que no se pueden, porque sé que algunos me dicen que sufren porque están escribiendo 3, 4 páginas. Ya imagínense este hermano que escribió 60 páginas. Yo no sé de dónde sacó el tiempo para escribir, pero básicamente yo le dije, ya mira, escribí un libro, de aquí guárdalo y haz un libro ya, porque no te queda un poco. Bueno, pues... depende de cómo hayan dividido el cuerpo de su trabajo, puede ser una parte, 2 partes o 3 partes, ¿ok? Y en cada una de estas partes, pues tienen que presentar argumentos. Tienen que defender ese enunciado. Ahora bien, no necesariamente significa que desde la primera parte tienen que colocar un argumento. Si, por ejemplo, hacen una presentación general de varias posiciones, solamente las presentas, no tienes que hacer un argumento. Pero en lo que sería en el trabajo que me he inventado ahora mismo, que les estoy presentando, en la que voy a defender que la posición luterana es la más bíblica y voy a usar la Biblia para defender ello, allí sí tengo que argumentar. Allí tengo que argumentar. Y ahora bien, por supuesto, cada argumento puede tener un subargumento para sustentar ese argumento o esa parte de su trabajo mayor. O sea, que están las partes principales y las partes secundarias. Ahora, esta parte que es el cuerpo ocupa aproximadamente un 80% del trabajo. Como pueden ver, es una parte sustanciosa y muy importante, pues que es el 80% del trabajo, donde se va a ver realmente si han desarrollado una buena defensa de la posición que han señalado en la introducción, ¿no? Y ahora aquí pueden ver, recuerda usar fuentes primarias y secundarias. Yo les mencioné antes que en el seminario sí se solicita eso en los trabajos de investigación, en los ensayos, etcétera, ¿no? Así que no te olvides de usar fuentes primarias y secundarias. Y en el ejemplo que yo les puse, fuentes primarias sería poner citas de Martín Lutero. Cuando hablo de su posición, pues acudo directamente a Martín Lutero. Y si no puedo acudir a Martín Lutero porque no tengo sus obras o no tengo, yo qué sé, sus comentarios, pues puedo ir a fuentes secundarias, es decir, a libros que hablen de Lutero y de su posición. Y también, hay fuentes primarias, como le dije, Lutero sería una fuente primaria, la Biblia una fuente primaria, y luego los textos que hablen sobre ellos son fuentes secundarias.
pero yo les remito en ese caso al taller anterior. No vamos a entrar en el tema de la citación. Eso en cuanto al cuerpo. Ahora, la conclusión. Déjeme si... Y la conclusión es la parte final del trabajo, en el que literalmente tienen que hacer un sumario de las ideas principales de este. La conclusión es la parte final y por ser la parte final no significa que sea la parte con menos valor. Y en esta tienen que hacer un sumario de las ideas principales, no de cada cosa específicamente que ustedes han mencionado, porque para eso ya está el cuerpo del trabajo. O sea, no me tienen que repetir exactamente todo en una conclusión, solamente hacer un sumario de las ideas principales, de los puntos principales que han defendido, de los argumentos principales que han señalado en su posición. Ahora, una conclusión, ¿cómo se divide? Una conclusión se divide en dos partes. Hay gente que lo divide en tres partes, como esta señora. Yo normalmente, en un ensayo de institución superior, como es en el caso del seminario, yo normalmente recomiendo dividirlo en dos partes. Y en esta primera parte de la conclusión, que puede ser un párrafo largo o 2 párrafos, primero tienen que nuevamente resaltar y recordar la tesis al lector, la tesis o la posición que estaban defendiendo y que han colocado en la introducción y que han defendido a lo largo de su trabajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tienes que colocar todos los puntos principales de tu trabajo. Los puntos principales, no todo. Los puntos principales. Si tu trabajo está dividido en 3 partes, señalas el punto principal de esa parte, de la segunda parte, de la tercera parte. Y eso lo pueden hacer siguiendo aquí estas expresiones que ven aquí en español. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar o primeramente. Bueno, normalmente es mejor esta forma de introducir los puntos principales, ¿ok? Y eso tiene que ir en la conclusión de su trabajo. Resaltar otra vez el enunciado de la tesis y, en segundo lugar, colocar los puntos principales de su trabajo a manera de sumario, pero no de resumen de todo, sino de las ideas principales, de los puntos principales, de manera muy acotada, no ahí es tan extensa. Y esto también ocupa aproximadamente un 10%, casi lo mismo que la introducción, pero en el sentido inverso. ¿Okay? No le he colocado aquí 10%, pero ya 80-10, pues este es el 10% también. ¿Okay? Y eso en cuanto a la conclusión. Algunos autores, por ejemplo, esta señora, indica que puedes colocar unas 2 líneas más como palabras inspiradoras cuando estás hablando de un tema. Si estás hablando de la justificación, pues alentar a tu audiencia a estudiar más el tema o a seguir tu posición, etcétera, ¿no? Pero eso ya es un poco subjetivo y estamos hablando de un ensayo de carácter académico, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la conclusión. Y con eso concluimos la exposición sobre en qué consiste un ensayo y la naturaleza de un ensayo. Ahora, si me regalan 5 o 10 minutos, yo sé que estamos un poco sobre la hora, he hablado de más, podríamos hablar un poco sobre la reseña. No sé si tienen algunos problemas, me imagino que el que tenga que irse es libre de irse, pero me gustaría terminar hablando sobre esto, o podemos dejarlo para otro taller. Jesús. Sí. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no abrimos para que los estudiantes hagan preguntas en los últimos 3-5 minutos sobre los ensayos? Quizás en diciembre vamos a poder hacer el próximo taller. Ok, perfecto. Vamos en la reseña en diciembre, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Entonces, María, si está por aquí, María, todavía, entonces voy a tener que hacer una reunión contigo en el Writing Center, porque yo te dije que íbamos a hablar de eso aquí. Okay. Gracias, gracias. ¿Okay? Sí, no hay problema. Ok, perfecto. Entiendo. Sí. Entiendo. ¿Alguna pregunta? Interesante la clase. Gracias, María. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Carlos y el hermano Alexander. El hermano Carlos estaba primero. Ok. Gracias. Lo que nada, saludos a todos. Más que nada se centra en el tema de lo que es la introducción. Usted comentó que 2 párrafos como máximo. Mi pregunta o duda puede ser pues, muy ingenua, pero ¿cuántas líneas recomienda por cada párrafo? 4 o 5. Sí.
Bueno, de eso se habló en el taller anterior. Si quieren saber un poco más sobre eso, les remito al taller, pero así respondiéndote rápido. Un buen párrafo tiene como mínimo, y esto ya 4 líneas. Y como máximo entre 12 y 14 líneas. Ahora bien, no hay una regla escrita en cuanto al tema de los párrafos, pero el problema que tenemos los hispanohablantes es que como por la naturaleza de nuestra lengua romance, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, normalmente tenemos ese problema de acotarnos a unas pocas líneas. Ahora bien, cada párrafo tiene que tener una idea que se defiende a lo largo de ese párrafo. Hay una idea principal que se defiende a lo largo de ese párrafo y que no puedes tener menos de 4 líneas, porque defender una idea en menos de 4 líneas, yo he visto párrafos de 2 líneas, por favor, eso es asesino para los ojos. Y no más de 12 o 14 líneas. Que eso es aproximadamente. No hay una regla escrita en cuanto a ello, pero es más por razones de carácter estético. Que se refiere y se menciona así a que un párrafo debe tener entre mínimo 4 y máximo 12, 14 líneas. Gracias. El hermano Alexander. Sí, hermano Jesús, cuando uno habla de ensayo, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos trabajo como trabajo crítico, ¿verdad? Sí. ¿Eso es un ensayo? ¿Es solamente para ir colocando en blanco y negro, digamos, los mismos conceptos? Sí, ahora bien, yo sé que cuando ustedes se han encontrado en algunas asignaturas, aquí me gustaría que estuviera el hermano Roberto para responder, porque él tiene la asignatura de Antiguo Testamento, creo que es, o Introducción al Antiguo Testamento, y Sí, yo sé señor. que él le llama trabajo crítico, pero cuando él manda sus trabajos también a veces habla de trabajo de investigación, ¿verdad? Él usa a veces trabajo crítico. Bueno, fue el hermano Dominic, creo que, porque la asignatura era de él antes. Y utiliza trabajo crítico y a veces trabajo de investigación. Entonces, yo diría que ustedes, cuando tienen que defender las ideas principales que él les coloca, porque dice que tienen que defender una idea, lo traten como un ensayo, ¿eh? Porque a veces él dice, tienes que responder a esta pregunta y defender esta pregunta. Yo sé por qué asignatura lo preguntas, Alexander, la asignatura del hermano Dominic, yo lo sé. Lo sé. Entonces, allí trátenlo como un ensayo, pero cuando luego habla, porque también luego dice de hacer un trabajo de investigación usando 5 referencias secundarias como trabajo de investigación, pero de eso no hemos hablado hoy. Si bien la estructura es similar, un trabajo de investigación tiene un toque un tanto diferente, pero eso sería bueno hablarlo en otro taller específicamente. O puedes ir conmigo a una tutoría particular en el Biden Center para hablar de este tema. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hermano. Sí, hermano Alejandro o hermano Danilo, no sé quién estaba primero. Doctor Zamora, ¿en qué persona se debe escribir o idealmente escribir el ensayo? ¿Primera persona, segunda o tercera persona? En el impersonal, hermano, y mayormente en la tercera. Ok, ahora ustedes dirán, en el impersonal, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en primera persona no, por favor. Olvídense de la primera persona en singular y de la primera persona en plural. Si estuviéramos hace 20 años o 25 años atrás, no habría ningún problema en que usaran el plural mayéstico o la primera persona del plural. Nosotros, ¿no? El singular, por favor, no quiero ver eso por ningún lado, es horrible, pero y eso lo pueden ver aquí también en el manual de Nancy Weber, puesto que como es un trabajo académico, y sobre todo porque los ensayos están más relacionados con las letras, tenemos que tratar de evitar el subjetivismo en la medida que nos sea posible. Y el yo, la primera persona del singular, da mucho lugar a subjetivismo una y otra vez. Si bien, aunque el hecho que cambies a impersonal no va a quitar el subjetivismo que va a tener tu trabajo, igual, por razones en plan de carácter estilístico, hay que evitar, y académico hay que evitar el uso del yo decido esto, yo estudio esto. Entonces, el impersonal. Y en el impersonal, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí lo estaba usando en el PowerPoint. Para que lo vean mejor. Un segundo. Creo que lo estaba usando. No lo estaba usando.
Bueno, por ejemplo, cuando yo digo en este trabajo, estoy hablando en tercera persona del trabajo, no de mí. Del trabajo está escrito por mí, pero estoy hablando del trabajo en tercera persona. Este trabajo va a defender, o aquí se defiende la posición, pero hablas de tu trabajo como si fuera esa tercera persona que está como realizando el trabajo. Ese es lo que se conoce, bueno, la tercera persona, o también algunos le denominan el impersonal, cuando está escribiendo un ensayo, un trabajo de investigación. Por ejemplo, cuando yo escribo en mi tesis doctoral o estoy escribiendo ahora un libro, al que quiera comprarlo en el futuro, está abierto a hacerlo. Pero bueno, yo, por ejemplo, no uso el yo, no uso nunca la primera persona en singular, sino digo, en este trabajo se defiende, en este libro se está defendiendo esta posición, etcétera, etcétera. ¿Ves? Nunca hago referencia a mí, hago referencia al trabajo. ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? Ok, y eso es lo que tienen que hacer en los ensayos. En este ensayo se busca defender este ensayo tal o el trabajo va a tener su foco en esto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que no usen la primera persona del singular ni tampoco el plural, la primera persona del plural, porque están escribiéndolo ustedes, no 4 o 5 personas. Si el libro fuera que están escribiéndolo 2 o 3, sería otra cosa, pero si no, no. ¿Ok? Jesús, para que no haya confusión con los estudiantes, en algunas clases sí le van a pedir que escriban, o en los foros mismos, pero algunas clases les piden que escriban trabajos de reflexión personal. Pueden ser que Jesús el doctor Samuel está solamente hablando sobre ensayos de investigación o trabajos críticos. En cualquier trabajo de reflexión, obviamente sí, pueden usar el yo y todo eso. Y lo otro de los ensayos de investigación y trabajos críticos no solamente es usar la tercera persona y el impersonal, sino también no tratar de compartir historias personales. Hay muchas veces que veo que una introducción empieza, el otro día me junté con un amigo y él me dijo, no usen nada de ese tipo de anécdotas personales, no funcionan. Sí, sí, como decía el hermano Rodrigo, sí, en el foro es un poco más informal. Yo me estoy refiriendo solamente a los ensayos, o en este caso también a los trabajos de investigación. Y lo que mencionó antes, Rodrigo, por favor, sí, olvídense de anécdotas y de cuestiones de carácter personal, porque es un trabajo académico. Tienen que evitar toda cuestión que lleve al subjetivismo y contar anécdotas es un poco de eso. Hermano Danilo. Sí, saludos a todos. Es solo para agregar a la primera pregunta que hicieron de la introducción. Yo siempre con la introducción a veces me extendía a una página un poquito más. Entonces, en una media página se puede hacer una introducción bien, al igual que si fuera una página un poquito más. Sí, perdón. Me estás diciendo que tienes problemas de extensión, ¿verdad? Que te extiendes demasiado escribiendo la introducción. Entonces, tu pregunta es si puedes... En media página está bien. Oh, sí, y es que en media página tiene que ser, hermano, no más. Hacer una buena introducción es algo muy abreviado, en que en media página entra perfecto. Si fuera una tesis doctoral, ahí sí te diría, pues escribe una introducción de 8 o 10 páginas, donde presentas toda tu metodología, todo, pero en un ensayo de una extensión tan pequeña que son 5, 6, 7 páginas, en media página puedes escribir una buena introducción, no más que eso. Muchas gracias. De nada, hermano. Bueno, hermanos, creo que esas eran todas las preguntas que había de las manos levantadas. Así que, bueno, Rodrigo, te cedo la palabra. Les doy las gracias a todos ustedes y también las gracias por su atención y nos vemos en el siguiente. ¿Puedo hacer un anuncio, Rodrigo? No sé si me permites hacer. El sábado voy a hacer una entrevista a Justo González sobre tiene que ver con los padres de la iglesia, sobre el último libro que escribió él. Si alguno está interesado, si quiere, pues le puedo poner, el enlace no lo tengo, pero me puede escribir a mi correo del seminario, no al del Writing Center, pero a mi correo del seminario, y yo les puedo compartir el enlace si alguno está interesado, y si no, pueden seguirme en Facebook. Comparta su email, hermano. Sí. Bueno, les voy a compartir... ¿En qué página o qué lo va a hacer la entrevista? Pueden buscarme, si me buscan como Jesús Zamora en Facebook, yo tengo una página ahí donde publico todas las cosas que voy haciendo. Pues más fácil. Sí, búsquenme mejor como como Jesús Zamora en Facebook.
y salgo con esta foto de aquí, con esa foto que ven ahora. Entonces, yo les agrego y ahí van a poder verlo mejor. ¿Ok? Perfecto. Bueno, hermanos, yo de mi parte pues ya no tengo más que decir y le dejo la palabra al hermano Rodrigo. No hay nada más para agregar. Gracias, doctor Zamora. Gracias, estudiantes, por participar. No se olviden que todavía las inscripciones para las clases de invierno están disponibles, evangelismo personal, y no me acuerdo cuál es la otra, pero... y después estamos también trabajando, estamos en plena producción de una nueva clase de consejería bíblica con el doctor Pierre. Va a ser consejería bíblica en contexto. Y con el señor doctor Sugel Michelin también estamos trabajando en una nueva clase que va a ser teología histórica. Así que estén atentos a esas nuevas clases para el próximo año académico. Y si tienen alguna pregunta, me escriben, nos dejan saber. Estamos acá para ayudarlos con lo que necesiten. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo taller. Bendiciones. Gracias, hermanos. Adiós. Hasta luego. Gracias.